¿qué hay más allá de la muerte? ¿Acaso hay vida más allá de la muerte? Lo cierto es que vivimos en un mundo del que somos incapaces de percibir lo que nuestros sentidos no son capaces de observar. Sin embargo, como seres humanos, disponemos de habilidades especiales que nos permiten intuir otras realidades. La mayoría de los filósofos han estado históricamente de acuerdo en que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo diferente, si bien han discrepado sobre qué forma concreto adopta esa vida ultraterrena. Esto supone la aceptación de la existencia de un alma inmaterial dentro de cada uno de nosotros que sobrevive a ese gran trauma que es la muerte, o bien la separación de nuestro cuerpo. Hoy en Primera Línea vamos a hablar, entre otras cosas, de aquellas personas que poseen la habilidad para comunicarse con espíritus, entes o energías que ya no habitan en nuestro planeta, personas a las que se les conoce como médiums. También vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte y tendremos un testimonio en directo desde Colombia de una persona que pasó por dicha experiencia. En fin, un tema apasionante y como siempre vamos a contar con la compañía de nuestra mesa de trabajo. Saludamos en Santiago de Chile a Sandra Rincón. Sandra, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dawis, a toda nuestra vasta audiencia y a nuestra mesa de trabajo. Según diversas ideas sobre esta vida, la esencia del que vive después de la muerte puede ser el de algún elemento parcial o la supervivencia del alma, espíritu o conciencia que lleva consigo y puede conferirle una identidad personal. Los hombres siempre han tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte. Gracias, Sandra. Saludamos también aquí en Londres a Ulises Maldonado. Ulises, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores en KM 440 y a la mesa de trabajo. Y como bien lo referenciaban los anteriores presentadores, pues bueno, la muerte es algo que siempre ha llamado la atención y existe desde que el hombre existe, pero aún no nos hemos acostumbrado a prepararnos para ella. Muy bien, Ulises, nos vamos de nuevo a Chile. Allí está el profesor Juan Pastén. Profesor, un gusto tenerle con nosotros hoy. Hola, Dawi, ¿cómo estás? Sí, tal como tú decías, la introducción para la filosofía siempre, bueno, la muerte dentro de la diversidad de temas de que trata la filosofía. Uh-huh. La muerte constituye, por cierto, de su origen un misterio, un enigma que de una u otra manera se ha tratado de resolver. Y al respecto, el Epicuro, un pensador de comienzos de la era cristiana, señalaba, comillas, cuando vivo, la muerte no existe para mí, cuando muera, yo no existiré para ella. Una especie de introducción a este interesante programa. Gracias, profesor. Estamos a esta hora en directo a través de KM 440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido. Y nos vamos a Colombia, donde tenemos como invitado a Edison Montoya. Él es conferencista y cada 15 días nos acompaña en nuestro programa para tocar diversos temas. Edison, como siempre, un placer tenerte en primera línea. Un placer, una bella tarde de Colombia, una bella noche en el Reino Unido para toda nuestra audiencia. Hoy vamos a entrar a un tema trascendental de comprensión y entendimiento de lo que es el destino directo del hombre. La muerte ha de ser un ciclo finito, ha de ser una trascendencia dentro de la vida misma. Hoy vamos a tomar, de acuerdo a las experiencias, vivencias y desde el campo científico, una visión de lo que es la muerte como un aspecto trascendental, quizás de una ilusión o de una existencia desde la percepción del hombre, más no desde la realidad propia de la vida, que es la que se expande en todos nosotros. Qué bueno volvernos a compartir en esta hermosa mesa de trabajo y vamos a gozar de esta hora y media de una audiencia con un tema bien interesante para todos nosotros. Perfecto, Edison. Entonces, como les decíamos antes de entrar en el tema de los mediums y las experiencias cercanas a la muerte, yo les voy a proponer a nuestros tres pensadores de la mesa, a Juan, Ulises y Edison. Vamos a empezar con una pregunta directa a ustedes tres, y es la definición de lo que es la muerte. Vamos a encontrar una definición de lo que es la muerte y le voy a lanzar la pelota inicialmente a Juan Pastén, profesor de filosofía. Bueno, vaya pregunta.
Sí, la muerte, como te decía, decía en un comienzo, la muerte es un misterio, es un enigma desde el origen del ser humano hasta hoy, pero se han dado algunas opiniones, algunas referencias, algunas consideraciones, también por filósofos, científicos, religiosos, a través de la historia. Ahora, si tú me preguntas para mí, yo creo que todo, como todo lo habido, como todo lo existente en el mundo, en el universo, es movimiento. La realidad está en constante movimiento y cambio, y la muerte no tendría por qué ser la excepción a esa normativa. Para mí, yo creo que la muerte es como primera consideración, yo considero que la muerte no es el fin, sino que es una transformación, una transmigración de alguna manera, como decía Pitágoras, o una ascensión, dependiendo de cómo siempre, obviamente, de cómo haya sido la vida que hayamos desarrollado, tenido y practicado mientras seamos humanos. Yo creo que en la medida en que el ser humano crezca interiormente, anímica y espiritualmente, tal vez va a lograr ascender a formas de vida superiores, y la muerte constituye una especie de tránsito a esas vidas superiores. Excelente respuesta, Juan. Vamos con Ulises Maldonado aquí en Londres. Bueno, Dewis, creo que me ha matado con esa pregunta, pero bueno. El concepto de muerte, de todas maneras, es una situación que está variando o que ha variado a lo largo de la historia de la humanidad. En la antigüedad se consideraba que la muerte era un evento que tenía lugar cuando el corazón dejaba de latir y el ser vivo ya no respiraba, según lo que se conoce. Y desde el término latino mortis, muerte, también se le da esa significación. Ya con el avance de la ciencia, la muerte pasa como a otro tipo de entendimiento y se ve como un proceso a partir de un sinnúmero de experiencias vividas por el ser humano, en donde llegar a esta etapa al final de la vida, pues simplemente es algo irreversible para los científicos, para algunos científicos. Y más allá del tema de si es histórico, científico, o también el tema de la biología como una concepción de desarrollo del proceso de evolución del cuerpo y también de el deterioro del cuerpo y el surgimiento de enfermedades que llevan a la muerte, en una muerte que es considerada biológica, que no es accidental porque la persona no sufrió ningún tipo de evento de esta naturaleza, pero sí es una muerte considerada biológica. O sea, es tanto la evolución misma del concepto, y dentro de eso también se puede asociar que algunos lo llevan a relacionarla con la separación del cuerpo y del alma, y por lo tanto la muerte implicaría el final de una vida física, pero no de la existencia del ser, porque el alma queda como tal en la creencia de que reencarna, y que para algunas creencias o religiones la muerte simplemente es un estado, un estadio o una etapa hacia otro proceso de evolución o de vida de lo que llamamos el ser humano. Excelente, Ulises. Pues a preguntas difíciles, respuestas de altura las que estamos teniendo. Edison Montoya, su opinión al respecto. Muy bien, vamos a entablar dentro del concepto de la muerte un entendimiento sobre ella. Se nos limita y es muy dificultoso pretender nosotros definir una muerte como el estado de realidad desde el concepto propio del ser humano. Nuestro contexto, desde una base perspectiva hacia lo que es cualquier definición, parte desde un marco científico. Y siempre hemos estado dentro de esa estructura científica definiendo la materia como existencia. Si definimos la muerte como el estado de la materia y desconocemos una esencia, vamos a plantear conceptos de una muerte inexistente. Si podemos avanzar, que es el objetivo de este espacio, a no entender la muerte como concepto, vamos a entablar que la muerte es una ilusión. La muerte no existe.
Es un estado ilusorio del concepto como el hombre lo ve, porque la realidad misma es la vida, y ella se plasma y se extiende en toda la existencia. Ella misma busca sus principios a través de las leyes físicas, la biología, y dentro del desarrollo de ella misma plantea su propia existencia. Nosotros somos actores dentro de los planos dimensionales donde ella misma abarca su propio existir. Y bajo esa esencia, la muerte sería una no existencia biológica, sino una trascendencia dentro de esa esencia en la cual seguimos extendiéndonos en una existencia. Por lo tanto, la muerte sería un paso vinculado dentro de la trascendencia del ser. No tendría existencia la muerte si la vemos desde el concepto del hombre, más desde la vida misma va a plantear que es la condición única y ya establecida para que la misma vida se desarrolle con otros en otros planos. Hacia allá vamos a apuntar el tema, porque en mi definición la muerte no tendría existencia más bajo el marco ilusorio en el concepto en que el hombre la define. Precisamente, Edison, del tema que estamos tratando acerca de la muerte, también se desprende de los médiums, que son personas que cuentan con una capacidad mental para poder llegar, digamos, a traspasar o a comunicarse con personas que han fallecido. ¿Cuáles son los canales que están utilizando ellos en estos momentos? Muy bien. Vamos a entablar como base para entender un poco lo que es la muerte, no bajo una definición de conceptos como traíamos diciendo. Y vamos a tomar como base inicial los medios, porque han sido bajo la historia humana personas que han tenido una particular condición dentro de ver la realidad. Muchos desde ellos, desde niños, han planteado que han tenido un don o quizás una visión diferente donde pueden ver las energías. ¿Por qué pueden ver las energías? Porque ellos ven los colores de las personas, que es lo que conocemos como el campo áurico. Pueden ver aquellos que ya no hacen parte de un cuerpo o aquellos que están aún sometidos dentro de un plano de existencia y no avanzan de allí. Son una capacidad propia. Y dentro de esos medios, si nosotros vemos dentro de la historia occidental, traída bíblicamente, vemos que un medium muy famoso que se hizo en la historia antigua fue la mujer a la cual consultó Saúl. Cuando se vio derrotado por sus enemigos, él buscó un medium, y ese medium le trajo el espíritu de Samuel. Y Samuel efectivamente le dijo que iban a perder la guerra y que ellos al otro día estarían allí, en ese espacio donde van los muertos. Desde allí la historia humana está planteando que hay un estado de existencia fuera de este plano tierra, donde sigue una vivencia con el mismo aspecto de personalidad y el mismo conocimiento que se trae, o el mismo estado de conciencia, para ser más directos a la figuración de lo que es la vida y la muerte. Y venimos presentando que en la historia humana los medios han sido la base para entablar que si hay una existencia en el más allá. Posteriormente vemos ya en una edad moderna, una edad posmoderna, los trabajos de Alan Kardec, que era filósofo, era escritor, era una persona sumamente intelectual, y empezó a percibir lo mismo, que los espíritus hablaban con él y le daban una historia de dónde vivían y por qué estaban atrapados en tales estados. Y allí se empezó a figurar que muchas personas empezaron a tener desde niño esta capacidad, y hoy en día vemos que muchos medios incluso colaboran con medios investigativos como el FBI, o que muchos medios traen a correspondencia experiencias de que tal persona le está dando un punto de comunicación y establecen ese medio para encontrar que sí existe una realidad viva de una conciencia fuera de un cuerpo. Nosotros hemos tenido esa experiencia. Latinoamérica se caracteriza mucho porque hay muchos canales de comunicación, por ejemplo, con pueblos indígenas que ya no existen. Vemos historias en Bogotá, en nuestra capital, en donde aún se escucha a nuestro general Simón Bolívar desplazarse por la Quinta de Quevedo, que era la zona donde él llegaba a su casa, y se escuchan todos los caballos y todo el ruido de los esclavos, igual en el museo, donde aparecen las cadenas donde ellos morían, y se escuchan quejar y aún pidiendo ayuda, y son energías que están plasmadas dentro de un espacio-tiempo de existencia, y los medios, ¿cómo hacen? No han podido establecer que esa realidad
tiene existencia. A ver, me gustaría tratar de establecer si hay alguna diferencia entre un médium y un vidente, y si la hubiese, me gustaría, Edison, saber las características que podrían definir una cosa de la otra. Muy bien. Nosotros como triada existencial tenemos mente, espíritu y cuerpo. Las estructuras energéticas en las cuales plasma nuestro sentir psíquico, o sea, en nuestros estados mentales que adquieren realidad, dependen de aquellas personas que ejercitan su mente, su espíritu o su cuerpo. Aquellas que tienen un estado mental, piensan, leen o se concentran en sí mismos a establecer su propia realidad, sus decisiones, empiezan a equiparar, porque los pensamientos son energía, un contacto energético con otras energías que piensan. Ellos empiezan a generar un estado de evidencia. Sus pensamientos pueden sentir, olfatear, ver una presencia. Por lo tanto, son videntes porque tienen una estructura mental ya desarrollada, una estructura psíquica, o serían psíquicos como nosotros los podemos determinar, porque tienen esa condición psíquica de ver la energía o las estructuras atómicas realmente que son menos densas que las que se materializan. En ese sentido, los médiums equiparon un estado más espiritual. Cuando ustedes van a una sección de un medium o entrevistan o conocen un medium, son más del estado religioso, dado el estado de religión como relegarse al ser, al espíritu. Por lo tanto, no son psíquicos, no trabajan la parte mental, no los van a ver leyendo ni intelectualizándose en 2 o 3 meses bajo un estudio de un libro. Los van a ver sintiendo. Ellos sienten el dolor, sienten quién está atrapado y quién necesita dar un mensaje o quién necesita decir en qué condición se encuentra. Y por lo tanto, tienen la condición de que su espíritu salga o permita incorporar su neus o su alma dentro de su estructura energética e incorporar en su cuerpo un puente para establecer el estado de comunicación. Por lo tanto, entre el mentalista, que es psíquico, y el desarrollo espiritual, que es lo que desarrolla un medium, se generan diferentes estados de vibración para tener una base diferente a percibir y entender el estado de realidad que como don ya vienen establecidos. Bueno, yo quiero ir un poquito más atrás en el tema porque pues obviamente en la historia los mediums siempre han existido, la mitología está llena de ellos, el oráculo de Delfos y la situación que se da también en lo referente a la Biblia, y Edison tocaba el tema de Saúl al ir a visitar a un medium, a una medium, y obviamente dentro de la Biblia nos referencian en varios libros, en varios pasajes de la Biblia, que eso no era una acción bien vista y que prácticamente era casi que un pecado o una herejía, o qué sé yo, contra los postulados religiosos de la época y prácticamente una ofensa contra el Señor o Jesucristo. Y por eso Saúl, al ir a consultar a una medium para saber si ganaba o perdía la guerra, va hasta a Endor y resulta que descubren el medium le dice, bueno, sí, van a perder la guerra, y por eso simplemente Saúl se disfraza con ropa común en lugar de ponerse vestiduras reales y se va a la casa de la mujer por la noche acompañado de 2 de sus, entre comillas, guardaespaldas para consultarle. Y le dice, tengo que hablar con un hombre que ha muerto. Y le dijo, ¿puedes invocar el espíritu para mí? Le dice Saúl. Y pues obviamente está tratando de que me maten, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los mediums y todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me estás tendiendo una trampa? Y todo eso se relaciona con lo que se vive en la época y que se puede encontrar en muchos de los pasajes de la Biblia, en libros como los libros de versículos completos de Samuel, los mismos versículos de los Reyes, de los de Deuteronomio e Isaías y muchos otros que referencian exactamente por qué los mediums no eran considerados de buen estatus, más bien eran considerados personas que generaban en cierta forma
mala suerte, tenían malas energías, porque se creía que al comunicarse con los muertos esto traía todo este tipo de situaciones. Sí, bueno, yo quiero compartir un poco lo que está diciendo, lo que acaba de decir Ulises, respecto a este conceptuación, digamos, de hasta cierto punto negativa que se tiene se ha tenido históricamente de los mediums. No, y yo diría no tanto en el aspecto meramente religioso, sino en un aspecto tal vez más en lo que se ha denominado filosofía un tanto esotérica o desconocida, oculta. En este contexto se habla como de niveles de realidades, de una realidad humana, ¿ya? Un nivel humano en el que vivimos, en el que deberíamos permanecer y desarrollarnos y crecer en esa instancia, y superior a lo humano, cuando surge la muerte física, la muerte corporal, vendría un nivel que se ha denominado en este contexto de filosofía esotérica del que estoy mencionando, se le llama un nivel astral, y que está en un nivel inferior respecto de un nivel netamente espiritual. Y en este sentido, más bien se ha percibido este contacto con los medios, que ha existido, que nadie puede negar que ha existido desde siempre tal vez, una suerte de malignidad en el sentido de que en este nivel astral no necesariamente se alojan, aquí hay que tener cuidado con los conceptos, se alojan en términos humanos, estamos hablando, se alojan energías, como decía Edison, o seres no necesariamente buenos, bondadosos, sino también de alguna manera seres malignos en el sentido que sí quedaron pegados ahí, se quedaron pegados en ese nivel por una cuestión muy de cercanía con lo material y no han logrado ascender a niveles superiores. No sé qué interpretación le da tú a eso, Edison. Muy bien. Edison, hablemos de otro tema muy importante, y se trata de Allan Kardec, que es considerado como el fundador del espiritismo en 1804. ¿Qué se sabe sobre él? Con ella le podemos responder de una vez a Ulises, porque fue quien nos pudo definir qué era lo que pasaba con esos seres que pedían, digamos, entre comillas, ayuda, un poco de luz. Allan Kardec es un escritor, es muy delicioso de leer. Mis invitaciones siempre van a ser a tomar el libro. Y Allan Kardec empezó como filósofo y como escritor a ver y a sentir presencias o energías a su alrededor. En cierto momento estableció que se podían conectar mentalmente, que cuando él pensaba le podían responder a él mismo su pregunta. Se empezaron a identificar como personas de nombre y a contar la historia de que habían muerto y habían fallecido, y contándole el punto por el cual fallecieron, y que no podían encontrar, por ejemplo, la luz, o que la familia estaba sufriendo mucho, o que no era capaz de desprenderse más allá. Y él empezó, dentro de sus primeras experiencias, y hablamos del año 1830, 1840, una época muy vetada a nivel religioso para hablar de una existencia en el más allá y en una conexión con los muertos, y pudo establecer en Francia las primeras secciones de espiritismo. Y la gente que llegaba podía corresponder a decir que el mensaje que daba de sus fallecidos era correcto. Y allí se empezó a expandir este conocimiento de que los mediums o los espiritistas tenían un contacto con el más allá. Ese contacto es real, le hablo a la mesa de trabajo y a Sandra, y no es una facultad a una sola persona. Es establecer un contacto, un conocimiento, es poder entrar en una estructura energética donde cuando se logra o lo logramos hacer, podemos entender que en el más allá hay energías. Y nosotros mismos hemos tenido experiencias de hallar bajo un estado de conexión este tipo de particulares que hablaba Allan Kardec, y que respondiendo Ulises nos decían: no puedo avanzar hacia la luz porque no soy capaz de dejar ciertos pensamientos que tengo materializados. Y esos pensamientos son lo propio que materializa nuestros deseos, como el odio, la ira, el apego a un hábito.
el no poderse soltar del dinero o de su propia condición de trabajo, y siguen creando la estabilización de tener que convivir y tener esa propia vivencia día tras día dentro de un mismo sueño, porque la muerte sería un estado de conciencia repetitivo en nuestro pensamiento. De allí que la conciencia que se logra salir del estado material podría avanzar a un estado de luz. Y eso es lo que los medios se pudieron establecer después de que Alan Kardec sacó sus primeros trabajos. Así es, Edinson. Bueno, es muy llamativo que ya llegando a nuestra actualidad, a nuestros años actuales, vemos cómo los mediums publican sus libros, hacen esas conferencias por el mundo, tienen programas de televisión, canales supremamente exitosos en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook. También estamos hablando de que son personas que trabajan en investigaciones en la policía. O sea, una serie de cosas en las que ya pues el medium es algo que se ha vuelto algo normal dentro de nuestra sociedad actual. Bastante normal. Se ha establecido, y la ciencia hoy nos lo va a demostrar dentro de este espacio, que el pensamiento está conectado dentro de todo el ser viviente. Los medios generan una característica fundamental. Cuando llega el familiar, el solo pensar aparece su figura y su presencia. Hay una conexión de pensamientos. Como venimos dentro de un estado de desarrollo hacia la ciencia, la filosofía, el conocimiento de la psicología de la mente, ahorita la física bajo todo el mundo atómico nos ha podido mostrar que existen canales de existencia energéticos. Esa energía se ha podido establecer como un estado de vivencia, donde para nosotros ya es muy normal cualquier programa establecer que hay un contacto y que hay una vivencia en el más allá. Eso es un síntoma propio de que estamos entrando a una visión nueva de lo que es la realidad del hombre, y que quizás, como lo establece la Biblia desde Samuel, la entrada al más allá depende de las obras que se hagan acá para poder establecer si se puede trascender dentro de un estado de luz, que es lo que los medios y la experiencia al borde de la muerte, como lo vamos a ver, nos lo han indicado. Ya tenemos las 8 de la noche con 32 minutos. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con este importante tema a través de KM 440 Radio. Llama a nuestra línea de contacto. Muy bien, 8:35 minutos. Estamos en primera línea a través de KM 440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido, desde la ciudad de Londres. Como ustedes pueden ver, tema muy interesante el que estamos tratando el día de hoy. Y vamos a hacer un contacto. A esta hora tenemos una llamada desde Colombia. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Melisa Legarda. Hola, Melisa, nos llama desde Colombia, ¿no? Sí, claro, yo soy psicóloga y estoy me cuestiono muchas cosas, y hablando de procesos de duelo, yo quisiera preguntar si es posible irradiar la energía a las personas, ya sean enfermas o moribundas. En nuestro proceso podemos involucrarnos, sentirlas, adentrarnos a la realidad de esa persona. Podemos no solamente irradiar la energía cuando están enfermas y moribundas, sino también cuando ya han pasado al otro estado. Perfecto, la pregunta sería para Edinson, ¿no? Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias por su llamada, Edinson. A Melisa le agradezco bastante por la audiencia. Un tema bastante interesante, profundo, el que estamos tomando hoy. Profundo porque la muerte es una medida, una ecuación que nos toma a todos, sin importar su género, su condición, todos pasaremos por ella. Y bajo esa condición, tomando como base este conducto investigativo que traemos para entender un poco la realidad de la muerte, podemos empezar a tomar el segundo punto de la experiencia al borde de la muerte. Hay características fundamentales de muchas personas que por diversos factores han establecido una experiencia al borde de la muerte. Y las características son propias. Se ven salir del cuerpo, lo que hace que sean espectadores de su propia muerte. Y algo bien interesante que lo podemos adjuntar dentro de la línea que traíamos con los medios. Fuera del cuerpo, escuchan qué piensan los demás.
Bajo esa base, vamos a tratar de responderle a la doctora Melissa. Y bajo el esquema de la psicología, se nos hace necesario, fundamental, bajo el contexto posmoderno en que vivimos, establecer dentro de las ramas humanas un estudio propio de la muerte y el más allá. Porque si la experiencia del borde de la muerte nos dicen que los familiares escuchan los pensamientos y que dentro de esa experiencia se encuentran con familiares ya fallecidos que los reciben y que siguen sintiendo, según los medios y según las experiencias del borde de la muerte, a los familiares que llegan. Este proceso indicaría que es un traspaso donde se hace fundamental la compañía, como nos lo indica el audiente. Y bajo esa condición, la ramificación de encontrar una filosofía al ser, una condición de acompañamiento, de establecer que la vida no acaba con la muerte, sino que es trascendida bajo un paso propio de puente acompañado dentro de una estructura psicológica y acompañamiento, no solamente es necesaria, sino que es fundamental, tanto profesionalmente como en acompañamiento con los familiares. Parte de lo que nosotros trabajamos es precisamente ese acompañamiento y adjudico la necesidad de que podamos establecer esas ramificaciones propias para que nosotros podamos entender un poco qué es el más allá. Bueno, yo quiero ir un poco como en este tema y con relación a la pregunta que nos hacía la psicóloga, pues a veces se siente que hay en los procesos de duelo, cuando una persona fallece, un familiar fallece, sentimos que hay cierta energía de esa persona que se queda en nosotros. Es algo así como que algo quedó pendiente. Suele darse un proceso de duelo, pero no hay todavía una acción de completa salida de la persona que se ha ido. Y parece que hubiese algo que se tiene que resolver previo para que esa persona se vaya en paz, como dicen por acá, en el mundo terrenal. Y por eso muchas veces se siente la energía de esa persona. Y creo que nosotros, como somos también energía, podemos comunicarnos con esa persona ya fallecida por una u otra razón de esos elementos que han quedado pendientes con ese ser, bien elementos positivos o bien negativos, de pronto disgustos o cosas que no quedaron resueltas en vida, y por eso todavía esa persona no se ha desprendido, ni nosotros nos hemos desprendido de ella. No sé cómo lo interpreta Edison en ese sentido. Muy bien, vamos a basarnos de nuevo en este segundo aspecto de la experiencia al borde de la muerte. Dentro de una cantidad de experiencias y de estudios a nivel de universidad, hemos encontrado que dentro de esa experiencia al borde de la muerte, siempre, después de desprenderse del cuerpo, sentir esas vivencias, se trasladan a un túnel. Un túnel que suele ser muy largo y que al final es blanco. Y allí, en la generalidad de las experiencias al borde de la muerte, plantean que al encontrarse con familiares, posteriormente hay un encuentro con un ser especial. Una luz, en la mayoría de los casos, se representa como el Maestro Jesús, como un ángel o como Dios. Y allí se suele hacer casi como un trato. Mira, hay una misión en la tierra que no has terminado. Hay condiciones de vida que no están permitiendo su misión en la tierra. Hay una segunda oportunidad, se ha de devolver, o si es por un accidente, Dios mismo, según las experiencias, sana y dice el mandato de cuándo devolver al cuerpo, y las personas sienten la propia experiencia de que ha sido llevado a sanación desde un campo espiritual. El hecho de que vuelvan a sanación y el hecho de que se plantee, digamos, en ese trato, por decirlo de alguna manera, una
finalidad propia dentro de la misión establecida en la Tierra que aún no ha terminado por las condiciones que, por conciencia, no ha sido directamente responsable en ellas, nos hace plantear que tenemos un papel correspondiente a un nivel de conciencia hacia el ser, hacia la espiritualidad. Y es quizás esa condición en que queda atrapada la conciencia de no haber permitido terminar un trabajo y que queda establecida bajo la realidad suspendida en una atemporalidad sujeta a entender por conciencia que pudo no hallar en la luz de establecer cuál era su propia misión en la Tierra. Y esta ha sido una estructura muy lingüística, muy narrativa, en todos los casos de investigación de experiencia al borde de la muerte que nosotros hemos investigado. Dentro de las consultas que yo particularmente establezco con las personas y familiares de mucho familiar que entra en duelo, que ha fallecido, ellos mismos corresponden a no poder hallar la luz, o que cuando entran a la luz o los tratamos de llevar a esa condición, la luz llega, habla con ellos y los deja en un estado de limpieza atemporal porque no pudo establecer la culminación de su misión. Eso nos hace entonces muy particulares a entender que quizás nosotros estemos viviendo un campo científico bajo una realidad de átomos de energía, como lo establece hoy la ciencia, y también una realidad espiritual. Y que la ciencia y la espiritualidad son puertas unificadas al conocimiento del ser, y que dentro del conocimiento que hoy estamos estableciendo nos venimos a empinar dentro de una realidad, que Dios es una manifestación matemática, biológica, genética, molecular, establecida bajo un principio de conciencia. Bajo este estado, entonces, podríamos decir en la respuesta a esa pregunta que establecer un papel en la Tierra se hace fundamental para reconocer que la muerte no existe, sino que es una trascendencia. Por lo tanto, la muerte sería un ciclo temporal bajo una vivencia de corresponder a un nivel de conciencia espiritual, el entendimiento de que la espiritualidad, la energía, es una realidad más allá de la Tierra. Yo coincido con Edison en que la vida con mayúscula, y dentro de la cual la muerte es una parte de ella, es una ciencia, pero es una ciencia espiritual, ya no la ciencia como la entendemos hoy día de unos científicos apegados encerrado en una sala investigando y qué sé yo. No, tiene que ver, para mí tiene que ser una ciencia, pero tiene que ver con desarrollo de la conciencia. En ese sentido se puede ascender a grados superiores de existencia y de vida. Y por lo mismo, en los filósofos, desde el comienzo, digamos, desde el origen de la filosofía, prácticamente se han ocupado de este tema, pero no como una materia fundamental, sino que han puesto como centro o sustrato para entender de mejor vida lo que es la muerte, han puesto el énfasis en la vida, ya en el desarrollo, en el crecimiento, en el fortalecimiento de la vida. Y es más, por ejemplo, tenemos a un filósofo como Empédocles, que vivió durante el siglo VI antes de Cristo, que tiene una cita que de alguna manera recoge del pensamiento egipcio, donde señala textualmente, comillas, el nacimiento, está refiriéndose al nacimiento humano, obviamente. El nacimiento es el principio de la muerte. Interesante de análisis, que no entendible por el común de las personas, pero yo creo que en gran medida ahí radica un poco lo que Edison está diciendo respecto a este tránsito lo que constituye la existencia humana. Y también Sócrates tiene dos conceptuaciones o dos definiciones acerca de la muerte. La muerte del hombre común, por así decirlo, común y corriente, que la asimila a vivir un sueño, incluso dice el mejor de los sueños. Eso es lo que es la muerte, y un sueño uno no está muerto, en realidad, porque tiene alguna medida, está en movimiento. Pero sí, y en este punto quiero hacer un hincapié y tal vez trasladar un poco la pregunta a Edison. Hay seres humanos, no todos, tal vez muy pocos,
a los cuales se les va a permitir esta ascensión a niveles superiores de existencia, pero son los seres que han desarrollado una buena vida. Ya no solo se han limitado a, como decía Jesús, a desarrollar un alma viviente, sino a impregnarse de un cuerpo de un cuerpo espiritual, ¿ya? De una vida crecientemente ascendente. Son las personas que practican, durante su existencia han desarrollado una vida valórica, que han buscado el bienestar para su mundo, para la sociedad, para su prójimo, que han vivido una vida moral, para decirlo de alguna manera en términos filosóficos. Esas personas son las que van a posibilitar ascender a niveles superiores y a campos elíseos, como decía Platón, van a llegar a campos elíseos espirituales. ¿En qué sentido, Edison, qué pasa con este ser humano que a lo mejor, lamentablemente, en la historia hemos visto que la mayoría de los seres humanos no precisamente han desarrollado una vida valórica? También van a tener el mismo destino que estos seres que sí han posibilitado o han tratado de construir una sociedad mejor para sí mismos y para la sociedad en su conjunto. Una pregunta muy amplia y vamos a entenderla bajo unas estructuras simplificadas. Nos basaremos siempre en que la ciencia establece que el cuerpo ha muerto, que el cerebro dejó de funcionar y que después de 12 o 13, 14, 16 horas el cuerpo recobra vida y que la persona viene contando una experiencia fuera de un cuerpo que no tiene vida, que hay una conciencia con una mente y esa conciencia no puede salir o no puede llegar a ciertos estados más allá porque depende de un nivel alcanzado en este mundo. Fijémonos que en la experiencia al borde de la muerte, inicialmente entran seres realmente oscuros que quieren venir a ser parte de conocer quién acaba de llegar y por eso viene una luz, digamos, a acompañarlo. Y lo establece dentro de un plano dimensional vibracional energético donde corresponde de acuerdo a la escala evolutiva que ha adquirido bajo ese estado de conciencia. Otros entrarán, como lo diría Dante en su Divina Comedia, a ver ese espectáculo de las trompetas y las canciones de los ángeles esperándolo al cielo. Muy Esa bien. sería una definición propia. Perfecto, Edison, 8 de la noche, 50 minutos. Estamos transmitiendo a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido. Tenemos una llamada para hablar un poco más sobre este tema, porque para explicar que es una experiencia cercana a la muerte, pues evidentemente disponemos de los relatos de personas en todo el mundo y a lo largo de la historia, pues de la humanidad, muchísimo más. Aunque las formas de contarla pueden ser diferentes, existen numerosas coincidencias entre quienes han vivido este momento y quienes evidentemente no. Así que para tratar de hablar un poco sobre ese punto y ir directamente a una experiencia real, tenemos en este momento en la línea a Tatiana Pereira. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Colombia. Buenas noches allá en el Reino Unido. Muchas gracias por la invitación. A Edison Montoya. Hoy vengo a contar mi experiencia al borde de la muerte. ¿Ustedes cómo están? Pues muy bien, Tatiana. Quisiéramos precisamente empezar por ahí, que nos cuentes cuál fue la experiencia que tú viviste. La experiencia que yo viví fue a los 15 años. Pues yo cuando tenía 15 años sufría de depresión. Entonces el médico, la psicóloga, me mandó unas pasticas para estar controlada con la depresión. Y pues, no sé, yo me dejé llevar mucho en ese tiempo por lo que yo sentía, la depresión y eso. Y empecé a tomar muchas pastas, porque me quería morir en ese tiempo. Uh-huh. Y mira que ese día, no sé, me tomé todos esos paquetes que la psicóloga me había mandado, me empecé a sentir muy mal, me empezó a doler mucho el pecho y me acosté a dormir. Cuando de un momento a otro yo me sentí en el cielo, me veía arriba como, sí, en el cielo, porque yo veía mi cuerpo tirado en la cama. Y me hablaba un señor, alguien me hablaba. Cuando yo volteé a mirar, yo le dije, ¿usted quién es? Y entonces él me dijo, yo soy Dios. Entonces a mí se me hizo muy extraño, y yo, ¿cómo así que Dios? Yo no le creía, y yo, no, ¿usted quién es? Y él muy serio me decía, yo soy Dios.
cuando entonces yo ya empecé a creerle porque pues el señor era serio, era barbado, era hermoso y tenía un vestido como blanco, largo. Y entonces después de ahí yo empecé a creerle que sí era Dios porque él empezó a mostrarme todo lo que yo había hecho en mi vida. Entonces él me dijo, yo le he dado muchas oportunidades a usted en la vida y usted no las ha sabido aprovechar. Y entonces ahí sí me empecé a asustar porque ya empecé a creerle que sí era Dios, porque empezó a mostrarme muchas cosas que yo había hecho. No, es que era increíble. Y entonces ahí mismo yo le dije que no, que yo no me quería morir. Él me dijo que no, que pues que ya era hora, que ¿cómo era? Que era hora, que no, que yo me quería morir y pues que ya me iba a dejar allá. Yo al ver que ya me iba a quedar con él, yo le empecé a decir que no, que por favor me perdonara, que yo no lo iba a volver a hacer, que yo no me quería morir. Entonces él me dijo que me iba a dar la última oportunidad, que la aprovechara porque él ya casi me iba a necesitar con él. Entonces yo le dije que si yo no iba a cumplir los 18. Me dijo, sí, usted va a cumplir los 18, pero yo ya casi la necesito conmigo. Y entonces, en el momento que él me hablaba, yo veía pasar muertos. Y ellos me hablaban, me saludaban. Y entonces, después de eso, yo volteé, di la espalda, y él empezó a mostrarme cuándo me iba a morir yo. Le salió como una esferita de la mano. Y en ese momento yo iba pasando por una calle de acá de Pereira, cuando unos motociclistas pasaron dando bala y me pegaron un tiro a mí. Y en esas yo me morí. Cuando en ese momento, no sé, él se desapareció y yo regresé otra vez a mi cuerpo y ahí volví y me desperté. Entonces yo me paré toda asustada contándole pues lo que me había pasado a mi mamá. Entonces ella me decía que eso era otra oportunidad que Dios me quería dar. Tatiana, pero ¿qué enseñanza o qué, digamos, le ha dejado a usted esta experiencia que tuvo? La verdad, la enseñanza que me dejó fue que desde ese momento que a mí me pasó eso, yo jamás en mi vida volví a decir que me quería morir o tratar de intentar contra mi vida, jamás. Porque la verdad, pues eso no es algo normal de que cualquier persona no se está soñando con Dios. Y la verdad, pues hasta ahorita yo tengo 24 años y jamás en mi vida me volví a soñar pues como así con Dios o volví a ver a Dios, ¿sí me entiende? Eso fue como un mensaje queriéndome decir de que no desaprovechara las oportunidades que él le da a uno o porque uno no se puede andar quitando la vida así porque uno quiere, sino porque sea que él lo necesite a uno. Edinson tiene una pregunta para Tatiana. Sí, claro, quiero encajarlo dentro de las experiencias al borde de la muerte, no lo establecería como un sueño, los sueños son un estado de revelación, allí hubo una revelación bien importante, Tatiana, y efectivamente es una suma más de muchas experiencias de personas que han intentado bajo su propia vida y se han dado una segunda oportunidad. Le hago una pregunta, Tatiana, ¿tú consideras que ese estado revelativo es una realidad? ¿Pudiste haber conversado con Dios? ¿Y cómo definirías tú la muerte después de esa experiencia? Bueno, gracias Edison por la pregunta. Mira, yo opino que pues uno no muere como tal, el alma sigue viviendo y yo creo que sigue teniendo la misma personalidad. Lo único que muere sería como el cuerpo es lo que deja de existir aquí pues en la tierra, pero uno no muere, uno como que pasa a otro plano terrenal. Tatiana, ¿consideras que ese ser particular blanco de barba blanca, que dice en nuestras literaturas que es de barba blanca porque es el anciano que es el más sabio de todos los tiempos, era Dios? La verdad sí era Dios porque no es que, o sea, no hay palabras para describir esa persona que yo vi. Era un señor muy lindo, o sea, tenía un rostro espectacular, una barba larguísima, y el vestuario que llevaba era como una túnica blanca, larga. Y pues para que él me muestre todo lo que había hecho en mi vida es como algo muy, que me dejó a mí muy sorprendida, si me hago entender, o sea, no es normal. Tatiana, justo antes
justo antes de tener ese encuentro, tú tuviste también esa sensación que muchas personas suelen decir que les ha sucedido cuando han tenido este tipo de circunstancias, y es la sensación del túnel. No, mira que no. La verdad, cuando a mí me sucedió eso, yo estaba en una parte, en un fondo totalmente blanco, no había nada más. Era como usted coger una hoja de blanca, así, blanco, todo era blanco. Sí. Y él estaba ahí parado detrás de mí, y era una persona común y corriente, o sea, no era grande ni nada como dicen, no era como yo, era una medida normal. Y él me está hablando, diciéndome todas mis cosas, toda mi vida. Y pues ahí es donde yo ya le creí que sí era Dios, porque pues no es normal que uno se sueñe algo así o le pase algo así, ¿sí me entiende? Pues perfecto, Tatiana, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, por haberte puesto en contacto con En Primera Línea y atender nuestra llamada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a Edison Montoya por la invitación. Muy bien, son las 9 de la noche en punto. A esta hora aquí en el Reino Unido agradecemos a toda la audiencia que tenemos en diferentes partes del mundo. Les recordamos, tenemos nuestras líneas activas para que ustedes puedan llamar y entrar en contacto con nosotros. En unos instantes regresamos con la última parte de nuestro programa. Muy bien, 9 de la noche, 4 minutos, seguimos en Primera Línea. El tema del día es la muerte. Estamos hablando sobre si la vida no acaba con la muerte, si el cielo la transforma. Vamos a ver si podemos responder a esas preguntas, y vamos a entrar en un campo que es bastante interesante y tiene que ver con la física cuántica directamente, porque tenemos un mensaje que nos ha puesto un oyente hace unos instantes y nos preguntaba: ¿cree usted que la física cuántica nos dará la solución para todas las incógnitas sobre la muerte? Así que voy a poner esa pregunta sobre la mesa y se la voy a lanzar inicialmente a Edison Montoya. Muy bien, muchas gracias al oyente que participa con una pregunta directa dentro de lo que es hoy la ciencia. Hoy podemos definir, igual que en palabras de muchos científicos, que quizás los científicos ya no son científicos, si establecemos que más allá hemos encontrado un orden ya establecido a nivel energético, lo que indica que no se puede medir la materia. Y entonces viene la cuántica a establecernos que la realidad no es la percepción del hombre, que no son los sentidos los que van a definir la realidad, sino que la realidad ya está definida en sí misma. La condición de la realidad en sí misma definida es que se define en sí misma como vida, y que es la vida la que se ha extendido en diferentes manifestaciones. Esa vida es una estructura molecular cuántica, un estado de cuanto, un número, una fijación matemática que en sí misma tiene un orden para vibrar y hacer vibrar su energía de tal manera que se unan diferentes vibraciones energéticas en una estructura atómica, y que el átomo, al vibrar bajo esa condición, permita que al compartirse en átomos se forme un estado donde las células hayan una inclusión molecular en su unión, un estado molecular de vida que ya viene a tener un orden establecido antes de entrar a una estructura dentro del tiempo y el espacio. Y la física cuántica, después de Einstein, nos permite establecer que no solamente el tiempo es relativo, sino que hoy es fundamental entender la importancia de la biología, el universo molecular y la psicología. Porque para mí la realidad entre la vida y la muerte, tendríamos que entender que la vida es la que se posiciona a existir, y esa vida tiene conciencia de existencia, y esa conciencia de existencia la comparte con cada ser. El hecho de que el ser
se establezca una conciencia fuera del tiempo y el espacio y vuelva a vibrar dentro de una creación bajo un estado matemático ya elaborado, implica que es la vida la que toma posición sobre los cuerpos. Y al desprenderse del cuerpo, es esa vida de conciencia a través de una extensión energética la que sigue existiendo. Por lo tanto, bajo la física cuántica, no es la percepción del hombre sobre finiquitar, porque como la materia ya no existe, y aquí termina todo, y el tiempo es el final de las cosas, más allá del tiempo y del espacio hemos podido descubrir que existe un mundo atómico, un mundo energético, que de acuerdo a su estructura vibracional se genera el bio, la vida. Por lo tanto, la física cuántica está estableciendo que el hombre vive en el tiempo y el espacio, pero que existe un universo paralelo. Ese universo paralelo es la construcción matemática, con una conciencia espiritual que sabe cómo se va a plasmar dentro del tiempo y el espacio. Al salir del tiempo y el espacio, la energía sigue siendo circular en su existencia, no obstante, fuera de una estructura atómica, pero sigue existiendo bajo energía. Y eso es lo que nos plantea la física cuántica, que es la vida la que tiene manifestación y no somos nosotros seres con vida, sino que somos seres que nos han prestado esa vida que se extiende en el universo. Bueno, siguiendo con esta misma línea, la física cuántica prácticamente ha puesto como un poco patas arriba todos los conceptos que hasta ahora se han tenido, y para algunos pues va en un tono que en general se vuelve desconcertante porque es tal nuestro nivel de acostumbramiento intelectual a las teorías válidas hasta estos momentos que hasta ahora estamos asimilando el tema de la física cuántica, en donde prácticamente en este mundo nada funciona como todo lo que sabemos y dice que debería funcionar, es decir, ni siquiera la muerte funciona como nosotros lo creemos o como nosotros lo asumimos como sociedades o como seres humanos, al menos es lo que aseguran algunos científicos cuánticos y que aseguran también que pueden tener pruebas que confirman que hay vida después de la muerte y que de verdad la muerte no existe, simplemente es otra etapa, otra manera de asociarnos a otras energías, y surge la teoría del biocentrismo, en donde se supone que la muerte no puede ser un evento final o terminal, tal como lo consideramos hasta hoy, sino que más bien el concepto de muerte es el mero producto de la conciencia del hombre y que se asocia a nuestro cuerpo y que es el cuerpo físico el que muere, y por eso la física cuántica, como bien lo referenciaba Edison, va más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos percibir o en nuestra mente asociar a que somos energía y que somos conciencia. Juan, sobre este mismo tema, la física cuántica, ¿los filósofos cómo la interpretan? Bueno, a mi juicio, dentro de las ciencias, yo diría que la física cuántica es una opinión muy personal. Yo creo que la física cuántica es la que más se ha aproximado hacia el conocimiento real y verdadero. Yo creo que en gran medida la física cuántica se ha aproximado a lo que es la búsqueda incesante de la sabiduría por alcanzar cada vez mayor sabiduría y aproximarnos crecientemente hacia la verdad mayúscula. La física cuántica, a mi juicio, como bien decía en alguna medida Edison, se ha vuelto más que una ciencia meramente humana, se ha convertido en una ciencia espiritual, ¿ya? Para acceder, para adentrarse o estar en la devenía o en las cercanías del ser, como diría Heidegger, tenemos que volvernos espirituales. Y yo diría que en gran medida la física cuántica ha adquirido ese carácter, y en buena hora, digamos. En buena hora porque siempre, repito, mi opinión, la ciencia en realidad en estos 26 siglos de pensamiento racional no ha crecido más tecnológicamente que espiritualmente. Ahora, en este contexto de energía que habla Edison, de esta transformación
de seres comunes y corrientes en seres valóricos, trascendentes, seres espirituales, que es el mensaje de los grandes sabios de todos los tiempos, y por supuesto Jesús como eminencia dentro de ellos. Hay algunas, por ejemplo, cuando Jesús le habla a Nicodemo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de Juan, me parece, el Evangelio de Mateo, le dice, quien no nace de agua o espíritu no puede acceder o no entrar en el reino de Dios. Es una transformación, ahí ya obviamente es una transformación energética, es una transformación espiritual de la que está hablando Jesús. Y también en el siglo XIII tenemos al poeta del islamismo Rumi, tal vez uno de los grandes poetas de toda la historia, que nos dice que para acceder a la verdad, para descubrir la verdad, es necesario morir antes de morir. O sea, antes de morir físicamente, es posible develar la verdad en el sentido de hoy día lo que se llama despertar. Es posible en este contexto de energía y de espiritualidad, de que no sea necesario morir físicamente para acceder a crecientes niveles de, no sé si la verdad en su plenitud, pero ascender a crecientes niveles de espiritualidad, de vida y de verdad. Edison. Se lo voy a tratar de responder cuánticamente. Así podemos unificar la respuesta dentro del establecimiento del tema actual. Plantea la cuántica, y vamos a imaginar todos, que existe la energía antes del Big Bang. Esa energía ya tiene su diseño y ya tiene incorporado cómo la matemática y las leyes físicas van a establecer la vida que hay en esa energía. Esa energía viene de un universo que se expande en otro universo paralelo. Y esa energía ya estableció el conocimiento de todas las cosas. Dice la física cuántica, entonces, que el infinito no estaría dentro del espacio y del tiempo, sino que el infinito está dentro de todas las posibilidades que usted puede hacer bajo el tiempo y el espacio. Y esas posibilidades son infinitas. Por lo tanto, cuánticamente, cuando usted adquiere un pensamiento, ese pensamiento adquiere el conocimiento de lo que usted eligió pensar, porque ya hay un universo paralelo donde tiene el diseño de ese pensamiento. Porque nosotros como seres humanos ni tenemos esa vida, ni tenemos ese pensamiento. Podemos alcanzar la contemplación de cómo los principios en la física establecen la extensión de vida. Y esa vida genera dentro de nuestro cerebro una condición, o dentro de nuestra genética, una programación de aquello que usted elige vivir dentro de su pensamiento y elegirlo como vivencia. Por lo tanto, existen dos universos paralelos. En esa condición, aquellos que eligen un universo paralelo al ser, al espíritu, a la visión en la cual la conciencia se expande en una visión en sí misma, incluida, digamos, dentro de una estructura del amor, entendiendo el amor como el marco en que se expandió esa luz en el Big Bang para establecer una igualdad en todas las cosas, permitió dentro de ese amor o esa contemplación de estabilidad en sí misma que si el 2% de la velocidad del Big Bang como se viene extendiendo fuese más o fuese menor, nosotros no tuviésemos vivo, porque no pudiéramos establecer un conjunto de elementos químicos que pudiesen estar dentro de nuestra Tierra. Y el movimiento de nuestro sistema solar sería tan rápido que no podría subsistir la existencia en el planeta. Un 2% de velocidad que hace que hace que cuando se vira la Tierra para poder cambiar de polo y girar de junio y regresarse en el año, se vira 2 centímetros para dar la curva. Si se virara 1 centímetro más, todo Estados Unidos quedaría por invierno 6 meses. La pregunta dentro de la física cuántica es que hay un universo ya con un diagrama perfecto y establecido para poder que sea una vivencia y una realidad, otro universo paralelo. Y todo lo que nosotros vivamos o deseamos elegir ya fue escrito en otro universo. Bajo la condición, quien elija la vivencia del ser o del espíritu puede contemplar el creador o la creación de todas las cosas. Sería el planteamiento de la física cuántica. Perfecto, 9 de la noche, 17 minutos. Estamos en primera línea a través de KM440
Como ustedes saben, estamos transmitiendo desde el Reino Unido, desde la ciudad de Londres. Vamos a entrar en el último punto relacionado con este tema tan interesante como es la muerte, y quisiera entrar en ese punto con esta apreciación que hacía Edinson. Cuando la ciencia no puede explicar la religión, continúa el camino a la religión continúa el camino a la realidad. ¿Qué se desprende de esa apreciación, de esa frase que usted hace? Muy bien. Vamos a invitar a toda nuestra audiencia, a todos los que nos siguen por nuestros canales de YouTube, a todos los que nos escuchan en este momento, a darle una realidad fuera del concepto tiempo a nuestra vida. Vamos a pensar que una vez trascendamos esta existencia de tiempo y espacio, trascendemos a un cielo, no al tiempo, no a la muerte, trascendemos a un cielo. Ese cielo es a donde llegan todos los que han tenido esa experiencia al borde de la muerte. Ese cielo transformaría la muerte. Y bajo esa transformación de la muerte, ¿qué es lo que buscamos? Entender que nos vamos a transformar a un estado de estructura energética de la cual hoy la ciencia dice que existe el poder de usted conectar un pensamiento frente al otro, como lo hace el Internet. Usted puede, a través de una conversación como lo estamos usted y yo, generando estados mentales en el otro sin podernos ver, porque ya hay una conexión en todo. Y así establecemos que los pensamientos son una luz y una energía que nos conecta en nuestras mentes, y de tal manera, dentro de ese estado de conexión, nosotros debemos entender que la muerte implicaría a nosotros deslumbrarnos del concepto que tenemos de que vivimos acá, de que no somos esa conciencia. Por lo tanto, sería una invitación total a que después de desprendernos hay un estado donde la ciencia nos está indicando que entramos. No obstante, seguir depende de la religión. ¿Qué es la religión? El estado espiritual. Religión como estado de relegarnos a ese espíritu de luz que es el que nos conduce el camino. Por lo tanto, la ciencia nos lleva a un estado de realidad energética de átomos donde seguimos viviendo como energía y se traspasa el puente quienes hayan tenido ese conducto de conciencia hacia el espíritu del ser. Por lo tanto, ciencia y religión son las dos vertientes y las ventanas que serán la puerta que conducirán a una visión de una realidad que no es nuestro futuro, es ya nuestro andamio para visionar a través de la física cuántica ese punto de realidad. En la última sección de nuestro programa se supone que vamos a manejar un poco el tema de Robert Lanza, un médico norteamericano que prácticamente defiende la teoría del biocentrismo y en la que él niega que el tiempo y el espacio sean lineales, y sigue en ese mismo tema hablando de ese biocentrismo como la vida y la conciencia como las claves o los puntos claves para llegar a el espacio de lo que se considera la perfección en la energía, y que para él la mortalidad es una idea falsa creada desde la conciencia del ser humano. Y como lo referenciaba Edison, al crearse ese ejercicio de vernos en el cielo, imaginarnos ya en la muerte y en el cielo, ¿qué vemos nosotros o cómo nos imaginamos eso? Desprende un poco lo que manifiesta en su tiempo el señor Robert Lanza. No sé ustedes qué piensan de ese particular. Yo sigo la vertiente del biocentrismo de Robert Lanza. Pudo dar una visión de entendimiento a cómo podía, a través del caos del universo molecular, haber una acción de conciencia. Y en su biocentrismo, su vida central en todo, podemos unificar que la muerte no existe. Todo es una vertiente simétrica en la naturaleza. Si tú le dices a la yema del huevo que vas a salir a tener cómo movilizarse y tener alas y convertirse en un ser vivo, él no lo va a creer. Nosotros vivimos en una esfera de cristal, una dimensionalidad doble, en la cual cuando se rompe nos liberamos de un cuerpo, como lo diría Sócrates cuando iba a tomar la cicuta. Eso nos permite establecer, a través del biocentrismo, como lo diría el doctor Lanza, y bajo las experiencias científicas que han podido notificar, que sí hay vida que puede trascender la condición del tiempo y del espacio, porque el tiempo no es lineal. Y al tiempo no ser lineal,
tendríamos que corresponder a entender bajo este tema que nosotros no existimos bajo un cuerpo de una existencia, sino bajo el tiempo, la repetición del tiempo y la repetición del tiempo, hasta que podemos nuestra conciencia salir a la eternidad. Porque el tiempo como fracción de lo eterno implicaría una circularidad. Y para ello debemos extender nuestro tema en conocer qué es la reencarnación, qué es ese ciclo consecutivo de vida que nos va a permitir establecer que hay un estado de conciencia donde Dios, como lo decía la experiencia de Tatiana muy bien explicada, de que habían oportunidades no solamente establecidas por un mandato divino, sino por quien maneja el tiempo y el espacio y la oportunidad de establecer nuestro destino. Bajo ese estado de conciencia, el hombre tiene que entender que nuestra realidad es espiritual y este es un espacio para invitar a tener un marco más espiritual hacia nuestra sociedad, porque nuestro camino no a la muerte, sino al cielo, porque el cielo transforma la vida. Bueno, se podría hablar muchas cosas más, pero para poder quitar desde mi perspectiva y en torno a lo que está conversando, para mí, o sea, yo creo que el tiempo y el espacio, y como todos los otros conceptos científicos, religiosos, filosóficos, del carácter que sean, son conceptos humanos y por tanto son conceptos limitados, ¿ya? Para hablar acerca del universo, del cual conocemos muy poco, casi nada, para hablar acerca del cielo. Yo creo que son conceptos que para armonizar con el cielo y con lo supraterrenal y lo suprahumano, yo creo que se debe exceder el mero ámbito de lo conceptual, del mero ámbito de lo humano. Y como bien lo han dicho los grandes maestros a través de la historia, tal vez la conciencia se va a ir expandiendo en la medida que prioricemos no tanto o no solo, por lo menos no solo lo meramente racional, lo meramente cerebral, sino que le demos a ello o unamos a ello, le demos o ubiquemos en el sitio que corresponde a los valores. A los valores como el bien, como decía Sócrates, el bien, la belleza, la justicia y por sobre todo el amor. Y bueno, yo creo que un poco recoge todo eso el filósofo francés Blaise Pascal, cuando dice en su famosa cita, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Yo creo que por ahí el camino va por el camino de la unidad. El cerebro tiende a dividir, a separar. Yo creo que el amor es el que une y el que nos va a permitir, más temprano que tarde, acceder a niveles crecientes de verdad. Muy bien, 9:25 p.m. Estamos llegando al final del programa En Primera Línea, pero quiero pedirles a ustedes una apreciación final en relación a este tema. Ha sido muy interesante el programa de hoy, estamos recibiendo muy buenos mensajes, muy buenas vibraciones por parte de nuestros oyentes en relación a lo que ha sido todo el cuerpo del programa, todo el material que hemos trabajado durante esta hora y media de programa. Así que les voy a pedir entonces una apreciación final para terminar. Entonces empezamos aquí en Londres con Ulises Maldonado. Bueno, yo creo que esto nos lleva a ser un poco más conscientes, en cierta forma, y entender que somos energía y que debemos asumir y prepararnos para la muerte como un nuevo estadio de la vida espiritual. Que la muerte es corporal, que el cuerpo que nosotros tenemos simplemente es un medio para trascender, pero que tenemos que ir más allá de eso, con mente, corazón y espíritu. Perfecto, nos vamos a Santiago de Chile, profesor Juan Pastén. Yo pienso que la muerte, el temor a la muerte que está tan fiscado, por así decirlo, inserto en el ser humano a través del tiempo, se supera con el amor a la vida. El amor a la vida es lo que hace que pensamos no solo el temor a la muerte, sino que la diversidad de temores que rodean nuestra existencia, dándole un sentido creativo, imaginativo, positivo a lo que es la vida. Muy bien, Juan, y pues nada, agradecer muchísimo a Edison Montoya, conferencista que cada 2 semanas nos acompaña en el programa para hablar de estos temas tan interesantes. Edison, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. El próximo programa lo tenemos muy relacionado con esto y tiene que ver con la reencarnación.
Claro que sí, el próximo programa vamos a extender un poco más la comprensión de la realidad en nuestro destino. Y quiero aprovechar esta invitación para dar las gracias a toda la mesa de trabajo y a los audientes. Y ahorita con nuestra experiencia del COVID, mucha gente ha tenido experiencia al borde de la muerte. Por eso deseo y particularmente que nos sigan en nuestros canales como siempre. Recuerde que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube de Pensamiento Vagabundo y en Instagram tenemos nuestra página de Pensamiento Vagabundo con la cual generamos asesorías a nivel psicológico sobre el tema del ser en la trascendencia de la muerte. Muchas gracias y espero que nos veamos próximamente en nuestro siguiente tema de la reencarnación. Gracias a ti, Edison. Entonces, como decíamos, hay que estar pendientes, hay que estar en contacto a través de las redes sociales, hay que buscar el canal de Edison para suscribirse desde diferentes partes del mundo donde ustedes se encuentran y hacer parte de esta gran familia. Sandra, bueno, antes de terminar el programa, tendríamos que recordar que hace unos 3 meses tuvimos aquí con nosotros al doctor Gustavo Quintana, el que en vida se le conocía como el doctor Muerte, ¿no, Sandra? Sí, precisamente a finales del mes de marzo tuvimos un programa con el doctor Gustavo Quintana, pero lamentablemente él falleció allá en Colombia, en Bogotá, víctima de un infarto. Un paro cardíaco, lo sorprendió a la edad de 74 años, Dawis. Así es, bueno, hicimos una entrevista muy interesante aquel día en la que se hacía, pues, digamos que un enfrentamiento, llamémoslo de esa manera, entre la posición que defendía el doctor Gustavo Quintana y por otra parte una persona representante del catolicismo quien participaba desde París y se llevaba a cabo pues un importante digamos cruce de palabras entre ellos en el sentido de las diferencias ideológicas que tenían uno del otro. Sí, fue un debate excelente a pesar de que las posiciones pues de cada uno fueron muy arraigadas en ese momento. Pues lógicamente el doctor Gustavo Quintana, quien practicó más de 400 eutanasias en Colombia, pues se veía cuestionado por esta persona, un laico desde Francia, donde defendía la vida, lógicamente. Y pues el doctor Quintana defendía también su posición frente a la eutanasia. Así es, 9:30 p.m. Agradecemos a toda la gente que nos ha sintonizado en el día de hoy a través de nuestra radio de KM440 Radio. Les agradecemos que cada semana nos acompañen en nuestro programa, que nos sigan en las redes sociales y que evidentemente sigan enviando sus temas, sus preguntas a nuestro programa. Un saludo muy especial, yo soy Dawis Buitrago desde Londres y les espero la próxima semana. En el 2021. Prepárate, llegan más canciones.